me agarra y me quebranta, así como decía la canción, ¿no? Tienes que ponerme a llorar en su presencia. Se quedó así. Ya le doble clic que estoy tirando toda la pantalla. Abba Padre, Abba Padre, qué rica las aventuras, Estamos. Ayer fuimos a ver, a despedir los restos mortales de nuestra hermana Hilda. Entonces ahí hubo algo, pero seguimos teniendo problemas con el audiovisual. Una pequeña presentación que hicieron uno de los sobrinos de Hilda, que no pudimos proyectar. Pero ayer, cuando estábamos, los pastores que pasábamos y todo el asunto, a decir algo de nuestra hermana Hilda, salió una de las sobrinas, salió hablando ella de lo que era Hilda en la familia, de cómo las agarraba chiquititas y las sentaba en una sillita y empezaba a hablarles de la palabra de Dios. Nuestra hermana Hilda se caracterizó por eso, porque ella, su casa siempre fue un lugar de oración, un lugar de entrega. De hecho, cuando nosotros, yo decía ayer ahí en el momento que me tocó participar, y cuando nosotros se nos invitó a ir ahí, gustosamente fuimos a poner la obra, y nosotros le decíamos a la gente, es que ahora vamos a estar en la casa de la hermana Hilda. Uy, qué rico, qué rico. Ella ya había pagado un precio, ella tenía ese lugar todos los días. Hubiese iglesia o no hubiese iglesia ahí, se oraba, se intercedía todos los días 1 o 2 horas. Entonces, ¿cómo no iba a haber presencia? Ella se entregó a la obra del Señor. Y venía a confirmar la palabra que yo tenía para hoy. Luego me di cuenta que Hilda falleció el martes. La palabra estaba desde el domingo. Y es la siguiente generación, es el título de esta palabra. La generación que la hermana Hilda estuvo confirmando, llevando de la mano, fue una generación que gracias a esta sierva aprendió a orar, aprendió lo que fue servirle al Señor con obediencia, con excelencia. La hermana Hilda hacía lo que hacía porque a ella le nacía del corazón. Ella nunca, yo la oí, como dijo un pastor también del que lo conocieron desde mucho tiempo atrás, yo nunca oí a la hermana Hilda quejarse de nada. Y ella estuvo levantando obra allá donde muchos hombres no quisieron ir. La hermana Hilda una vez me contó que ella iba y el barro le llegaba por aquí para empezar a hacer esa obra. No me acuerdo qué lugar de Guanacaste. Llegó gente de Guanacaste con ese poco tiempo que se dio a darle una despedida. Ella supo lo que fue su responsabilidad de sierva del Señor y de llevar un legado y de dejarlo. Yo le dije a la gente que estaba ayer ahí en la funeraria que la enfermedad cayó la voz de Hilda. Hilda al final no hablaba. Y si hablaba no se le entendía nada. Pero ese silencio que la enfermedad vino a poner en Hilda se convirtió en gritos a través del testimonio que ella dio. O sea, la enfermedad no podrá callar nunca ese legado, ese testimonio que da la gente de esta sierva. Esa enfermedad nunca va a poder callar ese legado que ella dejó de toda esa gente agradecida, porque llegó dolida, con un dolor, con una angustia, y ahí encontraban consuelo, refugio, y muchas sanidades y muchos milagros se dieron en ese lugar. Eso ninguna enfermedad ni nadie va a poder callar eso. Eso es lo que hace un siervo de Dios.
Eso es lo que hace una persona que se ha entregado al servicio de Dios desinteresadamente. Y la hermana Hilda, yo nunca la oí decir, mira, es que a mí me pagaron mal, mira, es que yo fui y nunca me dieron ni una ofrenda, ni nada. El testimonio de Hilda, el que yo tengo, es porque me lo ha dado la otra gente. Qué bonito así. Ella no necesitaba andar sacando pecho. Es que yo fui y prediqué en Estados Unidos en iglesias así de ayer. Eso nunca me lo dijo ella, me lo dijo otra gente. Darse cuenta de todas las cosas buenas que esa mujer hizo. Gente, oír una generación de jóvenes que hable. Es que mi tía Hilda nos enseñó a orar. Porque vea lo que dice la palabra en Jueces capítulo 2 versículo 8. Le damos la bienvenida a los siervos de la web. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí y como va a ser para cada uno de los que aquí estamos. Oramos al Señor para que este pueblo se una a nosotros y a la misión. Seguimos contando con ustedes en el parque. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y el 10, que es la carne de la palabra esta noche, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que mi casa vea la gloria de Jehová, que mi familia vea la gloria de Jehová, que esta iglesia vea la gloria de Jehová y mis nietos se aparten porque no conocen de Jehová? ¿Cómo puede ser posible que se levante una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho con un pueblo que había sacado de Israel? Que habían hecho todas las maravillas, todas las plagas, había abierto el mar rojo, había matado los egipcios, había hecho todo lo que había hecho, las batallas que habían ganado contra los de Jericó, contra los amorreos, contra los feos, contra todos los bonitos, como usted le quiera poner de nombre. Y a ellos no hayan conocido. Y se apartaron. Cuando en una comunidad el conocimiento de Dios es preservado, especialmente por aquellos que han experimentado personalmente el poder de Dios, la fe es alimentada y florece la obediencia. ¿Quiénes tenemos que llevar esa palabra? Los que hemos vivido el poder de Dios, los que hemos sentido la presencia de Dios. Ahora hace un ratito moqueamos, lloramos, nos compungimos ahí, nos digo, ¡ay, qué rico, Señor! Nosotros tenemos que decirle, yo tengo que decirle a mis hijos, yo tengo que decirle a mis nietos, vea esto, venga, siéntalo, venga, experiméntelo. Experiméntelo. ¿Cuánta gente de antes? Yo hablaba, no me acuerdo si fue con el hermano Jorge o con quien hablábamos de la iglesia en Costa Rica de antes, que eran las campañas. Yo le decía que yo me acuerdo nada más del dichoso bombillito, era un bombillito nada más. Y ahí se adoraba con panderetas, con guitarras, se había o acordeones. Y eran esos coros pentecostales de antes, esa alegría, ese sentimiento. Yo me acuerdo de eso. Ahora es muy fácil decir que yo soy cristiano, ahora es muy fácil decir que yo soy evangélico. Pero aquellos que empezaron a levantar campaña, que empezaron a ponerle el pecho de verdad a la tormenta. Porque nos cuenta la hermana Elisa que a ellos les decían, uy, cierra la puerta porque ahí vienen los atalayas. Ni siquiera sabía que eran atalayas. Ahí están los atalayas cuando le estaban pasando chiquititos. Las procesiones. En las procesiones y todo. No sabían ni que eran atalayas, pero yo le tenía miedo a las atalayas. Ahora ahí, varón, ¿usted qué es? Cristiano. Y de hueso colorado, hermano. Martes, jueves, voy, evangelismo, predico, tiempo, ofrendo, cierto, pacto y todo. Qué fácil es ahora. Pero le hemos dado un ministerio light a nuestros jóvenes. Ahora es tan sencillo. A mí me dolió un día, un chaval lo dijo, es que ahora los evangélicos ponen, en cualquier cochera ponen un negocio y se hacen una iglesia. Porque eso es lo que se ha dado a entender hoy en día.
que estar en el cristianismo es un negocio. Pastor que no anda en un auto es un pastor que no está bajo la bendición del Señor. Vacilábamos un día estos allá, que íbamos de camino allá, a Santana. Que había una cuestión, yo creí que era de una iglesia, pero no. Pero entonces había unos carros ahí, y es cierto, usted ve los pastores y unos buenos carrazos, bendito sea el Señor, si Dios lo quiere bendecir y prosperar, yo no estoy contra eso. Pero la gente de afuera se ha metido esa idea en la cabeza. Las generaciones venideras, eso es lo que están viendo. Iglesias donde jóvenes van y están llenos de actividades donde no hay presencia. Jóvenes que no saben caminar en santidad. En una iglesia grande, llamada evangélica, llamada de sana doctrina. Y con su testimonio nos dicen que nosotros no estamos haciendo algo bien. Si nosotros como padres permitimos que nuestros hijos crezcan sin recibir este conocimiento sobre Dios, no solo estamos colaborando a su ignorancia, sino también estamos permitiendo a que ellos se pierdan. Mira qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros ya vamos de salida? Ya vamos cantando viajera. ¿Ah? ¿Cuántos estamos en tiempo extra? Hay más de un hermano, de un cristiano ahora que tiene orden de captura por lo menos en 4 cementerios. ¿Me explico? Ya están viejitos, ahí andan, dándole. Oiga, pasan por un cementerio y se siente la que los quiere agarrar ya. Ahí están. ¿Y qué estamos dejando de testimonio? ¿Qué estamos dándole nosotros a la generación? Cuando esta generación que somos nosotros pase, ¿qué va a seguir ahora? La voluntad de Dios es que los padres asuman la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que Él nos ha revelado. Amén, no hay ningún amén. Amén. La voluntad de Dios es que yo le enseñe a mis hijos cómo el Señor me ha revelado, cómo el Señor me ha hablado, porque a mí me ha hablado el Señor. Yo no sé si a ustedes les ha hablado más de uno aquí. Es que el Señor me dijo, hay que enseñarle a los hijos qué es eso, qué se siente, cómo llegar a ese nivel. Es que el Señor me llevó y me dijo, por este camino no, vete por este. No haga esto, haga eso. ¿Cómo yo acostumbré mi oído espiritual a que el Señor me hable? ¿Cómo yo me doy cuenta que una palabra viene del Señor? ¿Cómo yo estoy confortado que una palabra viene del Señor? Si ahora antes de empezar esto el hermano Jorge llega y nos manda a Proverbios 4:20 y le dice el Señor, hijo mío, el Padre le está enseñando al hijo. Empieza a orar y empieza a decir gracias por los abuelos, por los padres que oraron e intercedieron por nosotros para que nosotros podamos estar aquí. La generación de mi padre y de mi abuelo pagó un precio para que yo pueda estar aquí. Yo estoy haciendo lo mismo por mi generación futura. Podrán decir mis nietos, podrán decir Yuri, Matías o Daniel o Jimmy, gracias a mi abuelo que intercedió para que yo hoy estuviera parado en la brecha del Señor. Gracias porque mi abuelo una vez pagó precio, porque él me sentaba ahí y me decía, vamos a hablar de la palabra, me daba consejos sobre la palabra, me decía, usted puede, mi hijo, porque la Biblia lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me explicaba cómo era eso. ¿Podrán ellos decir eso? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Instruye al niño en el camino de Jehová. Nosotros somos parte de la generación que está recibiendo mayor revelación y mayor poder de parte de Dios. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que su tiempo está cerca y por eso está atacando con todo. Nosotros nos asustamos cada vez más de ver cómo el enemigo está tomando poder en la sociedad. Vemos cosas que aún se le para la peluca y uno dice, usted sabe en el tiempo de mi abuelo, que le digan a usted es que esa ideología de género. Ya, mi abuelo saca la cutacha, 28, bien afilado, y le cuento que más de uno si no pone pies en polvorosa y se queda. Porque los abuelos eran celosos y no conocían al Dios verdadero muchos. Rosarios, novenarios, no sé qué más cosas hacían los abuelos, pero eran celosos de su fe. Ahora hay ideología de género, hay libertad de género, y si yo me siento, ese señor, yo les conté la vez pasada, de 56 años,
que no le bastó con ya no querer ser hombre, se hizo mujer, y ya no le bastó con ser mujer, sino que se hizo una chiquita de 8 años, y no le bastó porque lo adoptó una familia, y entonces tenían una hija que tenía 7 años y ella quería ser la hermana mayor. Entonces digo, ya igual ya soy mujer y soy niña, ¿qué me importa tener 6? Entonces se quitó 2 años más, y ahora es una niña de 6 años reconocida por el Estado. Esas son las cosas que el diablo está metiendo. Un montón de cosas que uno se le para, ¿verdad, siervos? Hablamos esa vez de que en un estado de los Estados Unidos hicieron quitar el monumento a los 10 mandamientos, pero quieren levantar una estatua de Satanás para que la gente llegue a sentarse en el regazo a pedir inspiración. Un montón de leyes donde usted dice, aquí es el mismísimo Pisuicas, obrando. Va en contra de todo. Vemos como la palabra dice que la ciencia se multiplicará. Y nosotros vemos la ciencia, vean. Yo ya no creo que falte mucho para la teletransportación. Y estoy aquí, Chucurumbo, ya, Canadá. Todo eso se está dando. Nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios también moviéndose y acelerando los tiempos y levantando gente, realmente un remanente que le está creyendo, porque creerle a Dios y parársele al Señor en la brecha y decir, Señor, ¿cómo hago yo para con todo este contingente de ataques de Satanás que está mandando contra el pueblo? Si usted es una persona que lucha con la lascivia, usted prácticamente no puede salir de la casa. Ahora se les llama putifaldas, ¿no? Se les ve todo. Usted abre el internet y usted está haciendo un estudio cristiano y usted verá que la mayor cantidad de pornografía se le están empujando ahí. En las páginas cristianas usted ve dónde están los enlaces y están las chavalas ahí. ¿Por qué? ¿Quién patrocina? ¿Quién patrocina la internet? Nadie me va a decir, porque la internet no es de nadie y es de todos. Pero resulta que si nosotros nos fijamos y somos un poquito curiosos, nosotros vemos mucho. Por ejemplo, yo critico esas gorritas de Monster, que son 3 garritas, pero las 3 garritas se llaman Bab, que es el 6 en hebreo. Si usted va y lo busca, es el Gab, que es un palito así, es el mismo dibujito ese Bab significa 6 y significa W. Ah, qué vacilón. Lo que es no meter sus 6. ¿Cómo entra usted a una página de internet? ¿Qué tiene que poner? www. Lo que siga. Si el Bab significa W, nosotros, y significa el 6 en hebreo, ¿qué estamos poniendo? ¿El que tiene oídos para oír? No, la base de 666. Todo el sistema. Todo es patrocinado, eso es increíble. Usted ve la tecnología hoy en día y usted ve una película de la que usted quiera poner y usted ve los efectos, wow, ya, mi cabeza. Pero usted ve una película de corte cristiano y son muy pocas las que tienen la capacidad de atraer visualmente al espectador como lo hacen las películas de Hollywood. La gente dice que Harry Potter no es malo. Preguntarle a ver a la que lo escribió si no se capacitó con satanistas para que los hechizos fueran reales, porque no pueden vender una película de tantos millones que llegan a decir que vos estás hablando tonteras. Eso no es así, pero la gente lo sigue viendo como algo normal. El tiempo de Dios para manifestar su gloria ha iniciado y tú eres parte de ese mover. No sé si usted está entendiendo. Nosotros somos parte, los que decimos que somos cristianos, somos parte del mover de Dios y la manifestación gloriosa que está haciendo. En estos días, cuando una persona se arrepiente y deja el mundo, eso es el puro poder de la palabra orando. A como está esto, sacar a alguien de las calles, sacar a alguien del mundo. Vea, eso es solo la gloria del poder y la manifestación de la palabra de Dios. No hay otro. Porque usted no puede dejar el pecado así porque así. Es que usted sale de aquí y ve otras como 15 tentaciones por aquí. La única forma, y tal vez, es yéndose a vivir a una montaña allá, en el Everest, no sé dónde, donde usted no vea el mundo. Y sin embargo, se pone a pensar, cuando tenía yo el internet, y whatsappeaba, y el Facebook. Nosotros tenemos la obligación de continuar con ese legado como lo hizo la hermana Hilda.
La hermana Hilda vio que lo que el Señor le había dado no era solo para ella, era para sus nietos, era para sus hijos. Mentira, porque no tenía hijos. Era para sus sobrinos, era para la comunidad del Pasito. Ella había entendido eso. Ella dejó ese legado que está hablando ahora por ella. Nosotros dice que nuestras ofrendas hablarán por nosotros. Pero ¿qué es lo que estamos ofrendando? ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando? 10,000, 20,000, 1,000, 500, 100. Eso no va a hablar por mí. A veces eso va a hablar de mí. ¡Qué espléndido el hermano! ¡Qué bárbaro! Vea, dio 20,000, 40,000, 50,000. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro el hermano! Vea, dio los pases y se fue a pie. Eso va a hablar de mí, pero no va a hablar por mí. Pero qué bárbara aquella hermana que yo me acuerdo, viejita, y yo la llamaba 11 de la noche, vea, sierva, hermana Julia, yo necesito que usted se venga a orar, porque yo necesito, me siento mal, y llega la mami, ahí viene a velocidad, mami, ¿verdad? Pero viene. Habla de mí y habla por mí. Dice la Biblia que iba aquella viuda que murió y todo. ¡Ah! Mover al tío Pedro, ay varón, vea las túnicas que hacía, cómo ayudaba para la iglesia, mire varón, todo lo que el sacrificio que ella hacía. Hablaba por ella, no de ella. Tú eres parte de la generación que se ha levantado con el fin de transformar y trastornar las tinieblas en luz. Amén. E impactar con el poder manifiesto del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos la revelación que los abuelos no tenían, y aún sin esa revelación, vea como hay muchos hoy todavía parados en la fe. Estamos aquí porque alguien intercedió por nosotros, y muchas veces adorando un Dios que no era el verdadero, porque estaban en una religión tradicional que todos sabemos. Pero sin embargo la palabra tiene tanto poder que ellos creían que Dios nos podía salvar y rescatar, y lo hizo. Amén. Amén. Yo he creído y he dicho muchas veces que la palabra de Dios tiene tanto poder, que aún con todo lo mal que nosotros la usamos, hace bien. Y eso es lo que ha pasado. Usted va a entrar y va a conquistar áreas donde la iglesia tradicionalmente no entraba. Y lo hemos estado viendo. Hemos entrado en áreas donde la iglesia no se metía. Ay, no, déjelos ahí, no déjelos, que eso no va a pasar. Ay, no, déjelos, no, él nació así. Nació chueco, se le quebró la muñeca. Nosotros no podemos hacer nada. Pero nosotros hemos creído en el poder de la oración. ¿Y cuántos han dejado ese camino por el poder de la palabra? La iglesia no hacía lo que... ¡No! ¡A la hoguera! ¡Qué! Como decían hace muchos años atrás. Nació así, no, ¿qué? Patas para arriba. O patas para abajo, como usted quiera, pero queme. Eres una generación que ha conquistado y ha avanzado, entendiendo que no debe perder el tiempo peleando con un enemigo vencido. Amén. Amén. Ya nos hemos dado cuenta que nosotros no tenemos que estar zapateándole al diablo. Nosotros nos hemos dado cuenta que ya Él está vencido. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Nosotros somos esa generación. Ahora tenemos todas las facilidades para tener la palabra de Dios. Está en internet, está en el teléfono, las predicas las puede ver por internet, las puede ver. Y toda esa tecnología también nos ha alejado de Dios. Y hemos dicho, ay, es que la tengo. No, es que estoy viendo la Biblia en el teléfono. Y es que entró el WhatsApp, pero eso no, ahora lo veo. Ay, chisme bueno de familia. Es un grupo de familia. Bueno, chisme. A ver. Nosotros hemos sabido que tenemos que invertir nuestra fuerza, nuestro conocimiento en lo que es realmente importante, en la conquista del reino. Y las iglesias donde se habla de conquistar el reino son iglesias pequeñas, ¿cierto? Son iglesias pequeñas. Las que tienen siervos que le dicen, como me estaba diciendo una sierva que vi hoy, yo le dije a mi pastora, es que necesitamos salir porque ya aquí no estamos haciendo nada. Vea que es que la gente viene, pero ¿qué estamos haciendo? Eso es lo lindo, cuando el pueblo le dice al pastor, ¿qué estamos haciendo? Ahí es donde está la necesidad, en la calle, no aquí. Aquí estamos no sanos, pero ya no estamos en cuidados intensivos.
La guerra no es una opción para esta generación venidera, ni para nosotros, es una exigencia. Nosotros tenemos que guerrear todos los días por la salvación. Dijo Pablo, mira que yo aún no creo haberlo alcanzado todo. Y si lo dijo Pablo, que hacía lo que hacía, imagínate nosotros. El tiempo de conquista no ha pasado. No ha pasado. Nosotros no podemos conquistar deambulando por el desierto, viendo la nube, linda nubecita, bebiendo el agüita de la piedra, comiendo el maná. Eso nos ayuda a mantenernos ahí en el desierto. Pero la guerra y la conquista es peleando. El tiempo de Moisés estuvo muy bonito, el pueblo llegó, fue rescatado, usted ya llegó su Moisés y lo sacó del desierto, de la esclavitud, del pecado y todo eso, pero ya ahora que Moisés lo trajo aquí, vino y se lo soltó a Josué. Si usted quiere conquistar lo suyo, tiene que pelearlo. ¿O no? El pueblo de Israel conquistó ahí en el desierto. El pueblo de Israel conquistó con Moisés. Ya tenía la promesa, pero la conquista y la batalla venía con Josué. No. Y lo interesante de todo esto, veámoslo en la Biblia, cuando dice, y eran 25,000 hombres, eran contados solo los que podían conquistar, los que podían pelear. ¿Qué pasaba con las mujeres, con los niños, con los ancianos? No eran contados. Usted quiere ser contado en el reino, usted tiene que tener la capacidad para conquistar, para pelear, para atacar, para ir por lo suyo. Es que el reino se ha vuelto violento y solo los... ¿Cómo es? ¿Se ha vuelto qué? Desde Juan el Bautista hasta ahora el reino ha sufrido violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y todos, ¡amén! ¡Amén! Vamos, hermanos, por los que están en la calle. Justo ese día no puedo, pastor, pero no le he dicho cuándo. Ah, no, que el Señor me lo reveló. Me dijo el Señor que ese día no podía. Hay formas de ir por los enfermos. Yo estaba ahora, ¿cuándo fue? El miércoles, estaba hablando conmigo mismo. Y me decía, vea, amigo mismo, vea cómo el Señor nos está llevando, qué bonito como la palabra se está. Dice, tuve hambre, y me diste de comer. Tuve desnudo, y me diste. Estuve preso, y me visitaste. Estuve enfermo. Nosotros hemos ido al parque a alimentar. Hemos ido al parque a vestir. Está abierto ya el proyecto de las cárceles, bendito sea el Señor. Nos faltan los hospitales, varones. Nos falta que nos armemos de valor y vayamos un grupo de pastores a orar a los hospitales por los enfermos. Y si no dejan a uno, va una palabra de consuelo. A ver qué va a hacer el Espíritu Santo ahí. Y vamos cumpliendo, nos está llevando paso a paso a cumplir todo eso. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hijos, a mí me lo hiciste. Por cuanto no lo hiciste a uno de mis hijos, a mí no me lo hiciste. Se ha levantado una generación de creyentes que entiende su propósito y que sabe usar el arma ofensiva que es la espada. Amén. Esta es la única arma con la que podemos derrotar a nuestro enemigo y neutralizarlo. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Nosotros somos la generación que conoce el poder de la palabra. Hay gente que no entiende y no comprende en su cabecita de mundo cómo una oración puede darle vida eterna. Cómo solo creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador, confesar y seguir su ejemplo, va a cambiar mi vida. ¿Cómo me puede sacar del alcoholismo, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de las drogas, de todo? Solo creer en Jesucristo. Porque no han tenido la revelación, pero nosotros la tenemos. Yo lo entendí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo llegará por añadidura. Cuando yo decidí dejar de decirle al Señor, ¡ay, Señor, quítame el alcoholismo! Y me dediqué a predicar, me dediqué a buscar prédicas, a preparar palabras. Entonces el Señor dijo, bueno, ya me buscó a mí, ahora me toca cumplir a mí la otra parte de la palabra. Y me quitó el alcoholismo. Y sin que yo me diera cuenta, yo entendí, soy de la generación que ha entendido el poder de la palabra. Entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tengo que esperar, pero ¿qué es todo? Todo. Y si no se hizo, no fue su voluntad. Aunque es muy fácil así, decir un humano y
No me sané, no era la voluntad de Dios, ¿para qué oró? Y es que era la voluntad del Espíritu Santo. Yo no tengo que entender, solo tengo que creer. Nosotros somos esa generación que hemos entendido el poder de la oración y que nosotros dicen la oración eficaz del justo puede mucho. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios todo tiempo, todo momento, y tenemos que hablarle de eso. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros damos gracias en el restaurante, comiéndonos un pedazo de pollo frito, un taco, comiéndonos una cena, comiéndonos lo que sea, en la mesa de la casa, en la mesa del vecino. Tenemos que orar, gracias Señor, porque nos bendices y nos bendices en abundancia. Y Él solo está viendo un pedazo de pan con mantequilla. Pero Él ve que yo le doy gracias al Señor en todo tiempo. A nosotros se nos ha dado la revelación del poder de la palabra y el Señor ha demostrado la efectividad de esta cuando es utilizada con fe. Hemos visto cómo cosas suceden, por eso ya a mí no me asustan muchas cosas. Y sé que si la buceta está en el propósito del Señor, para estos días llega porque llega. ¿De dónde? No sé. Si yo saco la... Teresa a mí. Comprará sin dinero, dice la palabra. Tocará el corazón de alguien. Habrá una oportunidad, habrá un buen negocio, lo que sea, el Señor tiene que hacerlo. Yo creo, Él me ha dado el poder de creer en su palabra. Hasta este momento no me ha costado con hambre, me ha costado con antojo, que es cosa diferente. Porque uno es así de malcriado. Una buena sopa en la noche, pero usted dice, un buen pedazo de pollo frito. ¿Querés pollo? Oye, ¿querés un pedazo de pollo de Popeye? Ahí le cobro el anuncio después. Pero todo esto no puede terminar aquí. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Él anda buscando cómo alejar a las siguientes generaciones de la presencia de Dios. Vemos cómo cada día más se aleja la presencia de Dios de las escuelas, de las calles, de todas las instituciones. Todo lo que tenga que ver con Dios tiene que ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque eso es ofensivo para una minoría. Lo malo es que una minoría puede ser mayoría en el infierno. Qué tremendo. Nosotros tenemos que ser mayoría. El día de hoy ya no sucede así. El día de hoy ya no hay cómo nosotros hagamos eso, de que los padres están instruyendo a los hijos en todo momento. El día de hoy una familia que es salva, los hijos van a la iglesia y ahí más o menos como que creen y como que no creen. Como que están así como que sí soy y como que no soy. Como que soy cuando mi tata y mi mamá me llevan a la iglesia, pero como que no soy cuando ya ando con los amigos. La película de Cristianos a la Secreta. Eso porque en el momento en que cumplen 14, 15 y así ya empiezan a alejarse del Señor por su propio cuerpo. Es que hay que dejarlos. Si yo dejo a mi hijo, es que hay que dejarlo que jueguen con una escopeta, por sí. Y se empezaron a alejar. Es que yo no lo puedo llevar obligado. Mientras vivo en su casa, porque usted no lo deja que haga lo que le da la gana en su casa. Es que mientras usted viva bajo mi techo, hace lo que tiene que hacer. Pero cuando es de la fe es otra cosa. Es que no lo puedo llevar a la iglesia porque si no se va a resentir. Que se resienta cuando él pueda tomar su propia decisión. Que no caiga ese peso sobre su culpa. Es que mientras vivo bajo mi techo, usted me llega a las 11 de la noche. Un cagado de 11 años, 12, 14 años. Pero vamos a la iglesia. No, es que ¿para qué lo voy a llevar? ¿Para qué está haciendo malas caras? Entonces déjelo ahí. Cuando está haciendo malas caras, a la parte del hombre rico que estaba enseñando a Lázaro. ¿Qué era Abraham? ¿Qué era Lázaro? Tengo no sé ni cuántos miles de años de estar clamando por una gota de agua en mi lengua. Ahí va a ser malas caras. Jueces 2:12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores.
a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Cuáles son los dioses de hoy en día? Quítale el teléfono para que vean. Hay que matarse por un carajillo hoy en día para quitarle el teléfono. Oiga, va el PAN y va el SWAT y todo el mundo a rescatar ese teléfono. ¿Por qué? Porque hay una reunión familiar y ahora que iba caminando, vean, póngase usted a ver, en serio, ya es una cosa que da pena a la sociedad de hoy en día. Usted ve a todo el mundo y todo el mundo con su teléfono aquí. Van 4 caminando y van 4 con el teléfono. Están 5 en el parque y hay 6 con teléfono. Porque hay gente que tiene hasta dos teléfonos. Por si no se les jode de camino. Estamos en la mesa, ya ni en la mesa, amados. Da el teléfono. Usted está compartiendo con su familia. Deje ese aparato del demonio en paz. Vea, si se murió usted no lo puede revivir. Si usted no es doctor y lo llamaron porque está enfermo, ¿qué va a ir a hacer? Espérese por lo menos que termine de comer. Van a comer y no, nadie se habla. Lo que hacen es que se toman una foto de la comida. Mira lo que estoy comiendo y se la manda el que está enfrente. Los jóvenes se están alejando de Dios para adorar otras cosas. La novia, el tiempo con los amigos, las pachangas, todo eso. Y eso es nuestra culpa, que les estamos nosotros enseñando. Mi hijo, yo les he contado, mi esposa les ha contado, en la casa de mi mamá nadie come sin camisa. Estamos hablando que es en Esparza. Saludo a mi mamá y la bendigo desde aquí. Y no hay cielo raso, mi hijo. Y se hace unas sopas. Vea, usted suda hasta el alma. Pero usted en la mesa no come sin camisa. Yo en mi casa, lo que me da la gana. Pero en casa de mi mamá, ¿quiere comida? Póngase camisa. ¿Quiere comida? ¿Usted en su casa? Deje su teléfono ahí. Vaya, póngase. Vean una película en paz. Todo el mundo ahora tiene televisión en el cuarto, todo el mundo está viendo un tele diferente. ¿Cómo va a haber unión familiar? Vea, usted no conoce a sus hijos. Usted para saber qué hacen sus hijos, le busca el perfil de Facebook, a ver qué está haciendo. Y uno no conoce a la familia. Vea lo tremendo. Esto me impactó cuando lo leí. No se los voy a contar para dejarles en la duda. Los musulmanes, apenas nace el chiquito. Segundos, apenas lo pueden tener en la mano, apenas se lo dan, le murmuran al oído: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Al primer segundo que lo tienen en la mano. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Es lo primero que ellos oyen. A menos que cuando está saliendo le dice: ¡puje, mamita, puje! Pero eso es otra historia. Pero lo de Dios, lo primero que ellos oyen es: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y eso lo oyen toda su vida, porque eso lo repiten toda su vida. Ellos hacen eso. Ellos tienen el Dios verdadero. Nosotros tenemos el Dios verdadero. Nosotros adoramos el Dios verdadero. Amén. Amén. ¿Y qué le decimos nosotros al chiquito apenas lo vimos? ¡Uy, si es que se parece a la mamá! La suegra. ¡Oiga, pero que es el mismo tarro del tío aquel que no soporta! Y espérate, lo primero que ve el chiquito son cosas. Mujer, ¿estás segura que este es tío? ¿A quién se parecerá? ¿Cómo se parece? Y llega otro a ver, ¿cómo se parece esto a un amigo del papá? El chef. Nosotros tenemos el Dios único y verdadero. Y nosotros tenemos una promesa ahí que es mucho más grande que lo que ellos pueden decirle a ellos. Y está en el Salmo 27:1. 27:1, 2 y 3. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me he de atormentar? Cuando se juntaron contra mí los malignos,
mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Y si yo enseño a mi hijo a crecer en eso, a creer eso toda su vida, y le digo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es tu luz, tu salvación, ¿de qué vas a temer? Si yo le enseño eso desde pequeño, y se lo enseño, y se lo enseño, y se lo enseño, y él lo cree, y él lo vive, ¿cuál va a ser su fortaleza? Jehová. ¿A qué le va a temer? A nada, porque Jehová es su fortaleza. De nada se va a atemorizar. Él sabe que aunque se levanten contra él los angustiadores, podrá estar confiado. Nosotros tenemos un Dios verdadero. Ese es el mensaje que tenemos que darle a la generación. Enseñarlos a buscar, a depender de Dios. La salvación de la próxima generación empieza por usted, por usted, por usted, por mí. A mí el Señor me va a reclamar, ¿qué hiciste con la palabra que te di? ¿Qué hizo con toda la revelación, con todas las manifestaciones de poder y gloria que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Te los comiste? ¿Los gastó en confites? ¿Dónde están tus hijos ahora? ¿Dónde están tus nietos ahora? ¿Dónde están tus vecinos, tus amigos, tus conocidos? ¿Dónde está la palabra que yo puse en ti? Porque yo te di revelación. ¿No dice a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino? Amén. ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu hijo ahora? Véalo allá, por el cahuete, por tragarse la palabra, porque no querías ofenderlo, porque no querías que se sintiera mal en la iglesia. Mi corazón se conmueve por toda la gente que va a morir sin Dios, por culpa de una palabra que yo me tragué, por culpa de que tuve miedo, porque tuve vergüenza de animarme a alguien y decirle, Cristo te ama. Y esa persona lo ocupaba, y esa persona lo necesitaba, y ese era el día de su salvación. Tal vez esa persona, como mucho le ha pasado, iba a suicidarse, y llegó alguien y le dijo, Dios te ama, Él es tu fortaleza, Él es tu salvación, ¿de quién vas a temer? Pero yo me quedé callado, y él fue y se mató. Y Dios me va a decir, ¿qué hiciste con eso que te di? Tuviste miedo de hablar, te avergonzaste de hablar de mí, te avergonzaste de decirle a tu hijo, yo creo en un Dios que nos va a traer comida, que nos va a traer alimento, que va a pagar las cosas, pero prefiero no decirle nada, ir a indultarme, para que él vea que tiene un estilo de vida. Eso es lo que le estamos dando a las generaciones. Eso es lo que muchos pastores están haciendo. No quieren hablar de pecado para que no se le vaya a la iglesia, para que no se le vacíe a la iglesia. Pero cuando le digas, Señor, ¿qué hiciste con las ovejas? ¿Dónde están? ¿Dónde está lo que yo puse en tu mano? ¿Dónde está el don que yo te di? Están allá, donde tú también vas a ir. No por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Te vas a ir al infierno porque no hiciste lo que yo te dije. Ve y predica el evangelio de vida. Eso es lo que nos va a decir el Señor. ¿Con qué cara me voy a presentar yo delante del Señor sabiendo que mi hijo anda en drogas y que yo no le digo nada? Sabiendo que mi familia está mal y yo no les digo nada. Sabiendo que están en pecado, yo voy a llegar, Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Señor, ayúdame. ¿Con qué cara me presento yo delante de Dios cuando no hago lo que Él me dice? Cuando no busco su justicia. Cuando digo, Señor, perdona mis ofensas, como yo perdono a los que me ofenden, pero no puedo ver al vecino. Mi salvación empieza haciendo la voluntad de Dios. Y eso es hacerle caso. Y eso es instruirnos a los niños, a la generación que viene. Como le dije yo en el sepelio de Hilda, cuando yo esté en esa caja irán a decir de mí lo que dijeron de Hilda. Yo no creo que haya alguien que pueda hablar mal de ella. Su testimonio habla por ella. Irán a decir lo mismo. O irán a decir, como decía mi suegra, Señor, recíbelo con la alegría con que te lo mandamos. Aquí descansa Él y en la casa descansamos todos. ¿Qué esperamos nosotros que el Señor haga con nosotros? ¿Qué espero yo que el Señor haga con mi vida? Más de lo que ha hecho.
¿Qué más me puede dar el Señor? Si me ha dado salud, me tengo techo, tengo 2 piernas, tengo ojos, puedo levantar los brazos para adorarlo. Hay un video donde hay una muchachita sin piernas. Nada más tienen los tronquitos y ponen una alabanza y ella brinca y con la pandereta y se le ve el gozo. Y nosotros tenemos nuestras manos y estamos aquí. Hasta eso nos da vergüenza. Ese es el testimonio que nosotros damos a nuestros hijos. Vamos, porque el templo de Dios se va a adorar. Pero llegamos al templo y están. Eso es lo que están viendo. ¿A qué pereza ahí? Hay fiesta en la casa de Dios. Ahí está esa canción. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros decimos que hay fiesta en la casa de Dios. Disfrutemos de la fiesta. Que ellos vean que estar en la presencia de Dios es rico. Que ser cristiano no es aburrido. Hay gente que cree que porque somos cristianos somos aburridos. Y tenemos una cara de uno empastillado. Nosotros tenemos que hacer algo. Porque el Señor nos va a pedir cuentas. Yo no quiero que me condenen por algo que no hice. Yo quiero que si me va a reclamar por algo, sea que por mi mejor esfuerzo. Señor, yo lo hice lo mejor que pude. Ven, póngale. Danzar con mi verdad. Dice, porque soy sí. Venga, qué rico. Venga, qué rico. Ahí estaba el video. De verdad, ¿no? Solo Rubén. Pongan atención a esa letra para que vean. Es como una canción lo puede ministrar a uno. Una canción, alguien se inspiró para que usted pudiera tener un momento de presencia del Señor. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Ay, sí, sí. Podemos sentir tu río, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, sí, Señor, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor. Oh, Santo. Gracias, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Pido, Dios, que nos bendiga, Señor. Que pongas en nosotros, Señor, el fuego avivado, Señor. Que busque de tu presencia, mi Dios. Que busque, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Que realmente seamos un remanente escogido, Señor. Que no tiene ni vergüenza, ni temor, ni pereza, Señor, de llevar tu palabra, Padre. Y de predicar este evangelio a toda lengua y a toda nación, Señor. Tenemos que empezar impactando nuestra generación. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, que tu palabra, Señor, no caiga en tierra hoy, Señor. Añade bendición a ella y revelación, mi Dios. Añade, Señor, Padre, confrontación. De libertad en tu casa, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Tú, Señor, harás salvo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén.